Señores y señoras, bienvenidos a este nuevo episodio número 37 de Cambio y Fuera de Serie, este espacio en donde literalmente nosotros te compartimos todas las herramientas que nos ayudan a nosotros a romper creencias limitantes, a salir siempre de nuestra zona de confort, a transformar nuestra vida, nuestro físico y el de muchísimas personas en el camino. Y básicamente hacemos todo esto para que tú que nos escuchas seas y te conviertas en la mejor versión que puedes ser. Antes de seguir, por favor, danos like, suscríbete a este canal para literalmente seguir escuchándonos y disfrutando lo que más nos apasiona compartir contigo, y definitivamente nos encanta que estés aquí. El día de hoy, como siempre, me acompañan mis hermanos, el buen Enrique y el buen Leo. ¿Cómo están, hermanos? Al 8000. Eso, bien. Felipe y con tenis. Eso. Esa es tu frase favorita, ¿no? Me mama. Tú, Leo, ¿cómo estás, Brosco? ¿Cómo estoy? Algo cansado, pero bien. Eso. Estaba haciendo pierna, paps. Ufa, leg Es day. día de Pierre Nuggets. Leg day, baby. Eso. Lightweight. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi hermanito? El día de hoy vamos a hablar de las dificultades que a veces se nos presentan en el camino, esas dificultades que a veces nos nublan un poco la vista y no nos dejan avanzar, nos nublan un poquito el panorama, se meten también en nuestro aspecto emocional y terminan por hacernos daño, ¿no? También en la manera en la que actuamos, pensamos y al final de cuentas tenemos esos resultados que tanto queremos, ¿no? Es un tema bastante interesante, es un tema bastante de acuerdo a todo lo que está pasando también en nuestras vidas, en el planeta Tierra en general, ¿no? Mucha dificultad últimamente y por supuesto todo depende del cristal, como se mire, todo Eso es sí. perspectiva, ¿no? Sí, todo porque es perspectiva. difiero con que hoy por hoy hay dificultades. Sí, difiero bastante. Yo no creo que hoy sean tiempos difíciles. Por el contrario, yo creo que son tiempos tan fáciles comparados con otros tiempos que más bien lo que perdimos es nuestra capacidad de afrontar dificultades, ¿no? Sí. Todos. Porque, o sea, piénsalo por un momento, ¿no? Imagínate regresar a la Edad Media en la que te señalaban, por ejemplo, de bruja y pues bajas, güey, ¿sabes? Y Sí. no tienes opción, te vas, güey, ¿sabes? O en el que había cualquier conflicto, invadían tu aldea y pues te quedabas sin comer. Ponle tú que sobrevivas, te quedabas sin comer un mes, ¿no? Sí. Porque pues ya no hay recursos. No, o en un invierno en el Paleolítico, ¿no? Deja tú el Paleolítico, hace 200 años. Sí. Hace 200 años, un invierno duro en 1800 podía haber sido Acababa, te fatal morías. para muchos. Te morías. Y esta creencia de que los padres no deben de enterrar hijos es parte de nuestra comodidad actual, porque antes era muy común que padres enterraran hijos, Sí. porque los niños no sobrevivían tan fácil. De hecho, lo que hace que hoy por hoy tengamos este concepto de longevidad, ¿no? Este concepto de que la medicina nos ha hecho más longevos, en realidad lo que ha hecho es simplemente subir el promedio de expectativa de vida, no la expectativa de vida máxima, ¿sí? Sí. La gente sigue viviendo 80 años promedio, sigue Sí. viviendo lo mismo, en expectativa de vida, pero el promedio de la vida sí ha subido de los 50 a los 80. ¿Por qué? Porque ya no mueren bebés, ya no mueren niños tan fácilmente. Antes con enfermedades virales, con problemas al nacer, ¿sabes? Todas estas cosas. Con una gripa, güey. Te morías con una gripa. Con una gripa, ¿sabes? Con una gripa te morías. Entonces, por ejemplo, date cuenta que las creencias que tienes hoy en día son consecuencias de tu entorno, ¿no? Sí. Y hoy se dice, ¿no? Es que un padre no debería de enterrar a su hijo. No estoy diciendo que eso sea cierto o no. Simplemente date cuenta que el hecho de que gocemos con esta estabilidad del día de hoy por hoy es gracias a nuestro entorno. Y nuestro entorno es hoy más fácil que nunca. Sí. ¿Sí? Antes era la normalidad que los padres enterraran a sus hijos.
porque normalmente no sobrevivían. Estadísticamente hablando, no sobrevivían a los inviernos, no sobrevivían a las infecciones. Era muy difícil, muy difícil. O sea, me refería al tema de la época difícil, hermano, porque todo el mundo, bueno, o sea, ya sabes, ¿no? El que no tenga una mentalidad de crecimiento, el que no tenga un contexto adecuado, la persona que al final pues sí, no tenga tanto contexto, no tenga cierto contexto más bien, no tanto, cierto contexto, Sí. dice, ay, es que la pandemia, ay, es que la inflación, ay, es que la época difícil, ay, es que, ¿sabes? ¿El qué? El gobierno. El gobierno, el presidente, el diputado, el senador, pues, güey, o sea, ¿no? Sales y tienes comida disponible, entras a tu casa y tienes refugio de la lluvia, tienes frío, te pones tu chamarra, o sea, todo es o sea, como dice Quique, vivimos realmente en una época fácil, el problema lo creas tú en la mente. Sí, y eso es yo creo que lo más duro de todo, porque gozar de control mental es una tarea muy dura, porque se requiere entrenar, no es algo con lo que naces, ¿no? No Es lo que naces. decíamos, ¿no? Del tema del estoicismo, de practicar diario poquito, para que cuando llegue el pedo no te saque de balance. Y en ambas direcciones, yo creo que por un lado sí practicar en la dificultad es bueno, practicar en lo pequeño, pero también yo creo que gozar de control de la mente en el hecho de que, piénsalo por este lado, tu cerebro no sabe distinguir realidad, ficción o simbolismos. No lo sabe. ¿Sí? No sabe. Si tú te pones a recordar fuertemente un momento duro de tu vida, lo vas a revivir, tanto que vas a revivir a nivel neuroquímico lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Sí? De la misma manera, lo que es control mental es cada vez que tu mente empieza a crear dificultades, ya sea en el pasado o en el futuro, ya que cuando empieza a crear estos momentos difíciles, el control mental es primero que nada hacerte consciente. Todo nace a través de la luz de la conciencia, por esto mismo, porque primero tienes que darte cuenta que las cosas están sucediendo. Acto seguido, darte cuenta si esto que se está construyendo en tu mente es positivo o negativo. Porque si tú creas un entorno, un futuro fatalista, un pasado deprimente, vas a traerlo al momento presente. Y en el momento presente vas a tener esa sensación, como si se estuviera acabando el mundo. Mientras ahorita, en este momento, no está pasando nada, ¿no? Sí. Entonces, el dicho dice, en tu vida vas a vivir millones de crisis, pero solo un pequeño puñado de ellas va a ser reales. No sufras antes de tiempo, no sufras de más, ¿sí? Es difícil, o sea, es poderosísimo eso, lo cabrón es de realmente aplicarlo. Ah, claro, sí. O Que sea, yo lo esté diciendo no quiere decir que lo haga siempre. Eso está muy cabrón. O sea, sí. Pero lo primero es hacerte consciente, porque si nunca lo escuchas, si nunca lo has escuchado, va a ser todavía más difícil, sí, ¿no? sí. Yo, fíjate que últimamente lo que yo he estado practicando es como como justo a partir de estar escuchando al Dan Millman y leer el libro y ver la película, es como el momento. O sea, realmente solo somos este momento. Oye, ¿qué somos este momento? Oye, ¿dónde estás? Aquí. Oye, ¿con quién estás? Pues, contigo, aquí, ahora, en este momento. Entonces, tratar de ver la vida de verdad como momento a momento, porque luego te empiezas a hacer tus chaquetotas mentales y las escalas y las escalas y las escalas y así no jala. O sea, no, es feo luego hacerte tanta chaqueta mental, de verdad. Ah, claro. Es feo. Sí, terminas bien lastimado. Sí, güey. Es que sí. al final esa es la virtud y también, digamos, o sea, puede ser virtud para el ser humano tener esa capacidad. De imaginación, ¿no? Ajá, de ver más allá de lo que está sucediendo ahorita, que ha sido lo que nos ha hecho también ser la especie predominante, ¿no? Sí. Pero también puede ser nuestra perdición, ¿sabes? Si no lo sabes utilizar, pasa lo que están diciendo. Sí. Solo vives en el pasado o en el futuro y no estás en el presente. A diferencia de tal vez un animal, ¿no? Tal vez... Un perrito. Ajá.
Tal vez el perro por un momento se siente atacado, tal vez porque pasó un coche, pero solo en ese instante se estresa. Sí. Pasan 2 segundos y empieza otra vez a mover la cola y quiere jugar, ¿sabes? Sí. A lo suelto. Sí. Sí, está cañón. No te afecta ni el pasado ni el futuro. Sí. Todo el tiempo está en el presente. ¿Han visto una foto donde está un perrito sentado así como de espaldas y un dueño, o sea, su dueño en la banca? Sí. Y el dueño está pensando así como en mil pendejadas y en el futuro y todo, y el perrito se ve que solamente está proyectando el momento presente. Sí. Entonces creo, o sea, hay como mucho de verdad que aprenderle a los animales. O sea, sin duda. Sí, yo Y a creo que los niños, güey. Y a los niños también. Lo que tiene que ver es que nuestra capacidad de creación, nuestra capacidad creativa, es, digamos, una habilidad avanzada, ¿no? Es como, por decirte algo así, ya es una habilidad nivel 10. El problema es que te la desbloquearon al nacer, ¿no? Pero no sabes utilizar las habilidades nivel 1. Sí. ¿Sabes? Entonces, las habilidades nivel 1 pues, son básicas, supervivencia, etcétera, ¿no? Y los animales tienen estas habilidades básicas y las saben usar. No tienen desbloqueadas las habilidades más avanzadas como esta que estamos hablando, pero saben usar muy bien las habilidades básicas y por eso pueden estar en esto. Antes de querer utilizar tus habilidades avanzadas de visualización, etcétera, pues enfócate en lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿no? O sea, sí. Podría ser una manera de verlo. De, hey, aprende a gatear antes de caminar. Aprende a caminar antes de correr. Porque si no te quedas inmerso en este loop, ¿no? De exceso de pasado, de exceso de futuro. Y otra vez, tu cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre realidad e imaginación. Porque si tú te empiezas a imaginar, no les ha pasado, seguro les ha pasado muchísimo, que estás haciendo algo, ¿no? Estás haciendo algo, no quieres hacerlo. Por ejemplo, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando tenía el tema de ansiedad, y me sigue pasando con muchas cosas, pero esto era muy, muy palpable, ¿no? Me salía a correr, me salía a hacer ejercicio. Y mi mente me decía, no, pero la última vez que te hiciste un examen médico fue hace 3 meses. ¿Y qué tal si de ahí a ahora sí ya estás mal? ¿Y qué tal si ahorita ya estás mal? ¿Qué tal si ahorita ya tienes un problema y estás haciendo mal? ¿Y qué tal si este ejercicio en vez de hacerte bien te va a hacer mal? Porque te va a acelerar el ritmo cardíaco y te puede matar. Y entonces, o sea, esa historia, solita esa historia, me generaba que me sudaran las manos, que tuviera que detenerme a respirar, que me sintiera exageradamente cansado, y solamente eran las historias que me contaban, ¿no? Sí. Consecuencia de esta ansiedad, ¿no? Entonces me mantenía en un futuro improbable de acuerdo a la historia que me contaba. Y entonces esto es lo que tu cerebro no sabe distinguir, que te imaginas que te va a dar un infarto en 5 minutos a que realmente te esté sucediendo. No lo sabe distinguir. Se va a poner en este estado de alerta, ¿no? Sí, es bien cabrón como el estar pensando en el futuro y en cosas que probablemente no vayan a pasar, te estresa. Yo me acuerdo, yo el ejemplo que tengo, así como la historia que estás contando, bro, es justo cuando yo era más chavillo, cuando yo estaba en primaria, incluso secundaria, yo tenía como pánico escénico. ¿Sabes? Y a mis maestros siempre les encantaba pasarte al frente y exponer, ¿no? Que expusieras un tema a la semana. Y yo me preocupaba, güey. O sea, yo te lo juro, desde una semana antes yo estaba preocupado, güey. Y preocupado y decía, puta, ¿qué van a decir de mí, güey? ¿Qué pedo? No, imagínate que me ponga tan nervioso que me hago pipí y después, ¿qué van a decir? Güey, o sea, una chaqueta así mental de no mames. De Oscar, cara. Ajá, de Oscar, güey. ¿Y qué va a pasar? Y luego, ¿qué tal? Pues, güey, cuando estás creciendo, obviamente, es bien cagado la fisiología masculina, porque en todos lados tienes erecciones, ¿no? En todos lados tienes erecciones. Entonces yo decía, puta, ¿qué va a pasar si de repente me llaman y güey, la traigo parada y, güey, tengo que pararme y, güey, ¿qué hago, güey, no? ¿Qué hago? Ajá. Entonces, güey, unas chaquetotas mentales. De Oscar, güey. Sí, güey, pero nunca jamás pasaba, ni nunca jamás pasó lo que me imaginé, güey. Salía todo bien, güey. O sea, salía todo bien, me paraba normal, exponía la chingada y bien, güey. Ahí está, güey, sin pedos. Entonces, justo es eso, güey. O sea, probablemente de las cosas que más te preocupan, probablemente las cosas que más conflicto te causan y más te están dañando hoy, no van a pasar, cabrón. No van a, o sea, hay probabilidad, ¿no? Existe una pinche probabilidad de que pasen, pero muy seguramente no.
Ahora me gustaría que contempláramos algo. Me gustaría que contempláramos algo y me gustaría que profundizáramos en esta idea. ¿Por qué existe una connotación negativa a la palabra dificultad? ¿Y por qué deberíamos de cambiarlo? En otras palabras, si ustedes ven una película en la que en el inicio hay, o sea, está la normalidad, te plantean la normalidad. Normalmente las películas son así, las historias son así. Te plantean la normalidad. Y luego llega un agente externo o interno, lo que sea, que hace una disrupción total a la normalidad, ¿no? A eso se le llama dificultad. Y a partir de ahí, ¡fum! Inicia la aventura. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si lo ves desde otro punto de vista, la dificultad o la disrupción de la normalidad es solamente el prólogo de la aventura. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si somos capaces, por un momento al menos, no que yo lo diga, quiere decir que yo lo haga el 100% de las veces, estoy en proceso, ¿no? Pero si podemos contemplar el hecho de que la dificultad no es otra cosa más que el prólogo de la aventura, ¿cómo cambiaría nuestras vidas? ¿No? Me llegó la dificultad y me acuerdo muchísimo una vez que Leo yo estaba, era enero, febrero, algo así. Enero, creo. Yo le decía a Leo, no, necesitamos ayuda, güey. Déjame pedir un préstamo para resolver este tema porque pues, tenemos que resolver este problema. Y le decía, ¿tú qué opinas? Y me dice, no, yo creo que no. Yo creo que no tenemos que pedir nada. Y yo le decía, ¿cómo crees? ¿No estás loco, güey? ¿No estás loco? ¿Cómo no vamos a pedir un préstamo? O sea, estamos, ¿sabes? Llegó la dificultad y yo empecé a correr como pollo sin cabeza. Y Leo decía, no, güey, es el momento perfecto. Esta presión que sientes es el momento perfecto para generar una solución que dure. Y hay que aprovechar esta inercia, porque el problema es justamente, hoy lo digo con estas palabras, el problema es el preámbulo, o la dificultad es el preámbulo de la aventura. Y es entonces cuando se toman acciones, es entonces cuando se toman decisiones, es entonces cuando realmente se crece, es entonces, ¿sabes? En su momento pensé que estaba loco, lo entendí, a nivel teórico lo entendí, a nivel emocional dije, este güey está loco, ¿no? Pero salió bien, ¿no? Salió bien y salimos mejores del otro lado, ¿no? A nivel teórico me decían, no, es justamente de lo que hablamos, es justamente lo que sucede, llega la dificultad y es momento de apechugar y accionar para resolver el problema, ¿no? Y del otro lado, si lo logramos, salimos mejores. Y si no, aprendimos, ¿no? No se trata de resolverlo de la manera fácil, se trata de salir avanti. La dificultad no es otra cosa más que el prólogo de la aventura, o del crecimiento, como lo quieras decir, ¿no? Si eres más de mi equipo, así como superhéroes, historias de aventura, etcétera, pues entonces la frase va así. Leo, rompe la Matrix, paps. De hecho, justo ayer estaba leyendo un libro y mencionaba una frase que la grandeza en una vida va a ser proporcional a la cantidad de incertidumbre que puedes soportar. Entonces, al final va muy de la mano, porque cuando decides hacer algo difícil, hay algo seguro, y es que tú no tienes el control, ¿no? Por eso te da miedo, porque tú no puedes controlar eso que no conoces, que no ves, que no has experimentado, ¿no? Entonces, al final, esa frase está muy poderosa, porque al final, si tú quieres buscar algo en la vida, sí o sí vas a tener que soltar ese control, esa seguridad, y tienes que dar un salto de fe hacia lo desconocido. Uh-huh. Y es ahí donde lo que menciona Enrique, ¿no? ¿Cómo le haces para cambiar esta connotación de algo difícil o algo que me incomoda es malo? Y más bien, cambiar esa perspectiva a probablemente la incomodidad simplemente es un estímulo de cambio, de algo que tengo que aprender, de algo que no conozco, de algo que me va a ayudar a ser mejor, ¿sabes? Sí. Porque creo, al final, todo está en la percepción. Yo creo que, porque digo, este ejemplo lo hemos puesto ya varias veces, un niño cuando aprende a caminar, se cae muchísimas veces y no pasa nada, ni los adultos le dicen nada, ni él se juzga, ¿sabes? Tal vez habrá padres sobreprotectores donde, ay, sí, mijito, se cayó, pobrecito, ¿no? Pero al final
un niño promedio se cae y se levanta, se vuelve a caer y se levanta. Y en ningún momento hay este juicio de está mal que me esté cayendo. ¿Sabes? ¿En qué momento perdemos eso? Y ahora cualquier error que cometemos está mal. Sí. O sea, esa es la pregunta. ¿En qué momento la sociedad o el individuo, nosotros, en qué momento de la historia pasó esta tragedia de ponerle una connotación negativa a la palabra dificultad? Yo creo que eso es una tragedia a nivel histórico, güey, ¿sabes? Aunque sea historia individual o historia colectivo, me parece una tragedia, güey. Porque yo conscientemente intento cambiar eso, me cuesta. Ahora imagínate a alguien que ni siquiera es consciente de ello, la va a pasar muy mal. Sí, empieza a decir todo está en mi contra, ¿no? Es lo que empieza a pensar. Todo está en mi contra. La manera en la que, o sea, por lo menos a mí me ha ayudado a ver la dificultad desde otro lente, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, como dice Leo, es el hecho de llega una dificultad y en ese momento, o sea, dices, ay cabrón, ¿qué voy a aprender de aquí? ¿Y en quién me tengo que convertir para poder cruzar esa dificultad, ese obstáculo, esa barrera, ese muro? ¿En quién tengo que ser para romper eso? Entonces, es ahí donde, por lo menos a mí, güey, a veces hasta me emociona el tema de, o sea, en las dificultades. Pero va a depender justamente del ente, güey, de quién eres. Sí. ¿No? Sí, o sea, en las dificultades a veces dices, ay, cabrón. Pero ahí es donde dependiendo mucho también de tu mentalidad de crecimiento, de tu personalidad, o te haces chiquito o te agrandas. Y hay un chingo de banda que se agranda cuando todo está en contra, ¿no? O sea, ahorita o sea, te pones a ver, puedes verlo fácil en deportes, ¿no? O sea, güeyes como Cristiano Ronaldo que les chiflan y puta, ese güey se crece con eso. O sea, es un ejemplo para que todo el mundo lo pueda visualizar. Yo creo que mucha gente que nos escucha también sabe quién es y está de acuerdo que pasa eso, pero hay otros que empiezan a chiflarles o a decirles, nada, tú no sirves y para abajo. Sí. Se van para abajo. Yo creo que ahí hay algo muy importante y eso es que, digo, al menos desde mi perspectiva, güey, como yo lo vivo, es que cuando te suceden cosas negativas y adquieres este estado emocional negativo, digo, hay opciones, ¿no? O sea, puede pasar una de varias cosas, ¿no? Lo ideal es que te mantengas neutro entre las situaciones, ¿no? Eso ya está como bastante avanzado. Te mantienes neutro entre las situaciones. Pero a ver, llega la dificultad, ¿no? No te pudiste mantener neutro. Te fuiste a un estado emocional negativo, ¿no? Estado emocional negativo es tristeza, depresión, miedo, enojo, furia, ¿no? Todas estas emociones negativas. Ok, ya te fuiste a un estado emocional negativo. ¿Cuál es la diferencia entre los que se crecen y los que se paralizan? La transmutación de esos estados emocionales hacia algo positivo o algo negativo. No necesariamente algo positivo. Y aquí es donde quiero explorar esto. Ya lo hemos platicado muchas veces. Algo que a mí me sirve mucho es evitar el miedo, ¿no? Porque el miedo genuinamente es parálisis. Es parálisis. Y aún así tiene cosas positivas. ¿Sí? O sea, creo que la connotación negativa también está mal. O sea, etiquetarlo como una emoción negativa, más bien, dentro del contexto puede ser funcional o no funcional. Ajá. Pero mencionar como el miedo es negativo, no lo creo. O sea, al final es parte de la experiencia, es parte de nosotros. Ok, para este ejemplo, ¿qué etiqueta le pondrías? Más bien creo que tiene que ver mucho con... Bueno, ahorita tal vez me voy a clavar un poquito, pero tiene que ver también mucho que... O sea, por ejemplo, el libro que estoy leyendo también sobre las emociones, ¿no? O sea, un punto importante es eso, ¿no? Llega el estímulo y tu cuerpo va a generar una emoción, ¿no? Sí. Una sensación. Pero esa sensación no solo se produce simplemente por el estímulo, sino hay muchos factores que afectan esa emoción. Y uno muy poderoso es el estado, digamos, biológico o metabólico del cuerpo.
Sí. Entonces, ese es un punto que a mí hoy en día me genera, o sea, mucho impacto, porque, por ejemplo, si te alimentas mal, si duermes mal, si consumes toxinas, llámese cigarro, llámese alcohol, muy probablemente tu cuerpo va a estar en un estado muy malo a nivel biológico. Entonces, puede que algún estímulo pequeño automáticamente te pone en una emoción o en un estado no funcional, ¿sabes? Desfavorable. Y entonces eso ni siquiera te permite ver oportunidades. Y eso está muy poderoso, porque eso es, de cierta manera, es un condicionamiento biológico. O sea, no es como que, o sea, obviamente sí puedes trabajar en ser más resiliente, en cambiar los filtros de tu percepción, etcétera, pero un componente básico va a ser ese, que o sea, que tu ADN ya está codificado. Y bajo ciertas circunstancias, llámese, te digo, mal descanso, llámese mala alimentación, automáticamente la respuesta va a ser menos funcional al momento. Y entonces es ahí donde probablemente el miedo te abruma, donde el miedo te gana, donde el miedo no te permite ver más allá, porque automáticamente tu cuerpo ya entró, digamos, como en este estado de supervivencia, por así decirlo. Sí. ¿No? Entonces, y eso ya, o sea, esto que estamos hablando ya es, o sea, ya está más clavado, ¿sabes? O sea, ya es algo más complejo de entender. Y eso es como la conclusión. Bueno, no he terminado el libro, pero a grandes rasgos el libro te deja ver eso, que las emociones no son tan sencillas como creíamos, son muy complejas. Y entonces el miedo, como dices, o sea, lo puedes transmutar a algo funcional o te puede, digamos que aplastar y abrumar, ¿no? Pero al final, o sea, mucho sí es cuestión de mentalidad, pero otro tanto es cuestión biológica, ¿no? Sí. Y es ahí donde, obviamente, todo lo que hemos compartido acerca de salud, bienestar, biohacking, o sea, puede ser un leverage, como un apalancamiento súper poderoso, ¿no? Porque al final no tienes que, digamos que no tienes que entender tanto el procedimiento, a diferencia de algo psicológico, ¿no? Donde tienes como que tener un porqué, el tal vez romper paradigmas, creencias, etcétera. En cambio, la parte biológica es simplemente haz esto y, o sea, digamos, de manera automática tu cuerpo ya está en otro estado. Sí. Y eso está poderosísimo, ¿no? O sea, de eso te puedes apalancar mucho más que el tal vez ir a terapia 10 años, ¿no? Queriendo romper muchas cosas. Eso está súper poderoso. O sea, ahí es donde te das cuenta, puta, o sea, si de repente dices, puta, es que me siento mal, me siento preocupado, imagínate, cabrón, si no estuvieras bien, físicamente hablando. Puta. Sí. Está cabrón eso. O al revés. O al revés. Me siento bien. No, imagínate si tuvieras tu biología en check. Exacto. ¿No? Y, o sea, de ahí entran otras tantas cosas, ¿no? Como la adaptación hedónica, tu margen de felicidad estándar. Pero entendiendo esto que dijo Leo, esto sí es, digamos, sí es un marco de referencia fundamental. O sea, punto número 1, gente. Si su cuerpo no les permite tener un estado emocional óptimo, no lo van a tener. O va a ser sumamente difícil, si no es que casi imposible que lo logren. ¿No? Por eso por ejemplo, en esos casos, muchas veces dependes de algo externo. Ajá, el cigarro, el alcohol, alguna droga, o experiencias externas. Ajá, experiencias externas que te hagan sentir estar bien. Sí, ¿no? Que vender un proyecto, tener relaciones sexuales, ponerte un pedo, fumar drogas o lo que sea, va a ser un estímulo externo que te va a requerir lograr esto. Y esto y deriva de muchas cosas, ¿no? Deriva muchas cosas. Algo que yo pienso mucho es no delegues tu estado emocional. Otra vez, porque lo diga y me haga consciente de ello, no quiere decir que yo lo haga el 100% de las veces. Pero sí me doy cuenta y me doy cuenta de la tontería que es. La gente vivimos con la expectativa de ojalá y tenga un buen día, ojalá y cierre este proyecto, ojalá y pase esto, ojalá y tal, y entonces tendré un buen estado emocional. No mames. O sea, tú puedes tener el control sobre tu estado emocional y deberías tener control sobre tu estado emocional. De la misma manera en la que dices, me como la pizza o me como el alimento correcto o un hígado, ¿sabes? Un filete de hígado libre pastoreo, te dice esta decisión y es un no-brainer.
Pero cuando tú tienes control, y por ejemplo, si no te llega no te llegan las opciones y solamente te llega la pizza, ¿sí? Es que tu estímulo externo va a ser condicionado a que son situaciones malas, entre comillas, que tú tienes que estar, lo que solamente puedes aceptar, ¿no? Otra vez, delegar tu estado emocional, delegar tu estado emocional es como decir, pues es que en la cafetería de mi trabajo no hay nada bueno que comer. Güey, güey, escúchate. Toma responsabilidad. Haz algo por ti. ¿Sabes? Nadie. El de la cafetería, cuando te enfermes, no se va a poner a vivir la dificultad contigo o por ti. No puedes quitar tu enfermedad y dársela a alguien más. El único que la va a sufrir eres tú. Asume responsabilidad de ello. De la misma manera de tu estado emocional. No te esperes a que suceda algo para que tengas un buen estado emocional. Constrúyelo de manera consciente. Y date cuenta de algo, y yo quiero enfatizar en esto. Punto número 1, lo que dice Leo es fundamental. Sin un estado bioquímico adecuado, tu gama de experiencias va a ser muy limitada. Sí. Listo. Tu gama de experiencias emocionales va a ser muy limitada. Normalmente a la negativa. ¿Sí? Normalmente va a derivar a la negativa. En segundo lugar, estos estados emocionales negativos que se sienten negativos, no necesariamente tienen un resultado negativo, se sienten poco funcionales, se van a caracterizar por dos cosas. En el extremo de baja energía se siente como miedo. En el extremo de alta energía se siente como rabia o como ira, ¿no? Enojo. Ambos caracterizados por un estado emocional negativo. Yo quiero decirles que en ambos hay poder. En ambos hay poder. Cuando tienes rabia, tienes enojo, es muy fácil tomar acción. Puedes tomar acción. Si te aferras a un porqué, te aferras a un ni madre, yo sí puedo, aunque estés en este estado emocional, entre comillas, negativo, es muy fácil tomar acción cuando se tiene rabia. No la tengas hacia los demás. Úsala como combustible, ¿sí? No vas a echarle gasolina encima a la otra persona y decir, estoy usando mi rabia. No. Se la pones a tu carro y avanzas, ¿sabes? Sé un poco inteligente emocionalmente al respecto. Y cuando se tiene miedo, estás a un paso. Cuando estás aterrado, estás a un paso de saber a qué le tienes miedo. Y eso es poderoso. Y esto acaba de suceder en nuestras vidas, en mi vida al menos, hace unos días, que empecé a tener cambios de creencias, tuve un cambio radical de por qué, ¿no? Porque mi por qué original se vio tan frustrado que me generó un shock emocional, ¿no? Que me dio mucho miedo y entonces el miedo empezó a generar parálisis. A través de la disciplina pude mantenerme en rumbo, pero yo estaba muy disfuncional. Y era tanto mi miedo que estuve trabajando en un estado emocional negativo. Pero es ahí cuando solamente tienes que destapar y encuentras el porqué. Porque si tienes miedo es porque hay algo que no quieres que suceda. ¿Sí? Hay algo que no quieres que pase y es algo que si sucede esto no sé qué voy a hacer. Y entonces, cuando sucede, si tú piensas muy profundamente y te haces consciente y lo analizas, ¿a qué le tengo miedo? A perder a mi familia, a quebrar mi empresa, a despedir a mis empleados. Entonces ahí está tu porqué. Y entonces transmutas ese miedo y lo vuelves combustible. Es decir, no voy a permitir que esto suceda, porque nadie me va a arrebatar a mí. No voy a permitir que esto suceda, porque nadie me va a obligar a hacer esto. No voy a permitir que esto suceda porque antes muerto que X. ¿Sí? Destapa ese miedo. Ve hacia él. Date una zambullida en tu mierda y analízalo. Analízalo. Y tu cerebro va a hacer todo lo posible por alejarse del miedo. Pero incluso ahí hay oro. Incluso ahí hay oro. Y es solo un paso. Si estás ahí, no te voy a decir qué chingón, pero potencialmente sí que chingón, porque lo vas a ver. Por ejemplo, cuando estás en esos casos, algo muy poderoso es darte cuenta que a lo largo de toda la humanidad ha habido gente que ha pasado por lo que tú estás pasando. Sí. O sea, de manera análoga, pero al final hay gente que ya lo pudo hacer,
¿sabes? En el momento donde sientes mucha dificultad, llámense retos financieros, llámense retos físicos, de salud, etcétera, alguien en la humanidad lo pudo hacer. Y manejando, digamos, el contexto de la mentalidad de crecimiento, como lo hemos dicho, si alguien lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Sí. ¿Sabes? Entonces, muchas veces cuando estamos en este estado oscuro de miedo y de incertidumbre absoluta, muchas veces creemos que no es posible salir de ahí. Porque nosotros lo estamos viendo muy centrados en nosotros. Sí. Pero si cambias la atención a algo externo, a personas que lo pudieron hacer, entonces te das cuenta que ese peso que estás cargando no es tan pesado. ¿Sabes? Que no, o sea, que al final sí es un reto, es una dificultad, pero no es tan abrumadora como inicialmente creías. Porque volvemos también a lo que dijimos, creo que hace 2 capítulos, donde pones tu atención, se expande. Y entonces, si mi atención todo el tiempo está en que la estoy pasando mal y que es difícil y que miedo, etcétera, etcétera, cada vez le doy más fuerza a ese estado, a esa circunstancia. Pero si de cierta manera cambio mi atención a tal vez a una persona que lo hizo, que me inspira, a un mentor, a X, hasta una película, te das cuenta que es posible. Y cuando hay posibilidad, cambia totalmente el estado. Porque ahora ya hay algo que, o sea, digamos que cuando no ves posibilidades es totalmente abrumador. Sí, no tienes camino, güey. No tienes un camino que seguir, ¿no? Todo tiende para mal. Sí. En el momento en que tú permites tener una posibilidad, ya hay una luz, ¿sabes? En esa oscuridad. Y entonces ya no es tan difícil. Empiezas a ver que simplemente estabas tal vez un poco abrumado y solo era neblina. Y al final sí hay algo detrás de... Pero ahí está el camino, ¿no? Ajá. Sí. Y eso es muy poderoso. Porque es muy fácil que, o sea, encerrarnos en nuestros pedos. En decir, no, es que sí, la estoy pasando mal. Y eso es bien delicado, porque eso es mentalidad de víctima. Eso es mentalidad de víctima. En el momento en el que dejas de pensar cómo puedo yo hacerme responsable hacia el futuro de esto, en ese instante empieza la mentalidad de víctima. Ipso facto. Entonces lo que sucede es que empiezas a buscar razones para tener razón. Y entonces, no, pues ¿sabes qué? Es que en realidad está bien difícil. La cosa está bien difícil. Te dices eso y tu mente va a empezar a utilizar este mecanismo maravilloso que tiene, que es el sistema de atención reticular. Y va a empezar a encontrar razones por ti para saber por qué tienes razón. ¿Por qué la cosa está difícil? No manches, subió 50 centavos el gas. Y no, sí está bien, cabrón. Sí. Seguro el vecino también tiene pedos. ¿No? Porque pues está cabrón. Y empiezas a buscar más mierda y más. Y sobre todo para... Y eso es mentalidad de para las excusas, güey. O sea, porque excusas, puta, las que quieras, ¿no? Las que quieras. No acabas. No, puta, es que no, está cabrón, güey. No, mañana es Día de las Madres, no, pues está cabrón. No, pues mañana es, no, pues está cabrón. O sea, no acabas. Entonces ahí es donde te tienes que decir, güey. Yo creo que puntos importantes de acción, ¿no? Porque otra vez, nada sucede sin acción, ¿no? Nada sucede sin acción. Yo creo que puntos accionables es, punto número 1, haz todo lo que puedas por eliminar la connotación negativa de la palabra problema o dificultad. Haz todo lo que puedas. Cada vez que utilices esa palabra, date un pellizco, no sé, y date cuenta que ahí, que la dificultad es solamente el prólogo de la aventura. Sí. Probablemente ahí tiene que ver mucho el progreso. O sea, tal vez al principio sí es muy recomendable que vayas viendo ese progreso, ese resultado, ¿no? Porque muy probablemente si decides, por ejemplo, no sé, empezar a ir al gimnasio y nunca has ido al gimnasio, en un principio es difícil. Bueno, todo el tiempo es difícil, ¿no? Pero sí. Al principio, tal vez la inercia, o sea, como no llevas inercia, es como más difícil empezar a empujar esa rueda, ¿no? De ese hábito de ir al gimnasio. Entonces, en el momento en que empiezas a ver cierto progreso, te das cuenta que valió la pena el haberse esforzado bajo ese estrés o esa dificultad.
¿no? Entonces, probablemente al principio sí es muy recomendable, ya sea que tú, o sea, hagas estos como ejercicios de introspección o que alguien te recuerde que estás avanzando. Sí. Que alguien te recuerde que has cambiado para bien, que bajaste de peso, que te ves más fuerte, más joven, etcétera. Porque probablemente eso puede empezar a alimentar esta, digamos, como esta inercia positiva, este momentum, ¿no? Hacia algo difícil. Y creo que puede ir en ambos, bueno, en diferentes vías, ¿no? En cuestiones financieras, en cuestiones de emprendimiento, etcétera. O sea, que alguien te recuerde que vas mejorando, que vas avanzando, o que tú mismo te des cuenta, creo que puede empezar como de cierta manera a cambiar es la connotación negativa de la dificultad. Simplemente te das cuenta que vas aprendiendo, que vas mejorando, que vas creciendo. Y eso, pues, te digo, creo que a la larga puede ayudar a quitar esa connotación. Sin duda. Y regreso a lo mismo yo también, hermano. O sea, regreso mucho como a la postura que tengo, por lo menos en este momento de mi vida, de decir, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar el pedo que tengo, para por lo menos trabajar en algo en pro de salir de este pedo, de romper la pared de la dificultad, de lo que sea? Entonces, enfócate solamente en lo que puedas hacer hoy. Porque volvemos a lo mismo. Ayer ya se fue y mañana no sé si llegue. Entonces, enfócate en qué puedes hacer hoy. ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mi estado? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mi salud? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mi negocio? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mi estrategia? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar como persona? Entonces, ¿mande, bro? No, termina tu idea. No, eso, o sea, que para mí es muy poderoso el ver hoy, ¿qué puedo hacer hoy? Porque si tú ves solamente como algo, o sea, como algo que puedas hacer hoy, nada más, hoy solamente existe este momento, es más fácil para ti llevarlo a cabo, llevarlo en práctica, hacerlo, que estar pensando, puta, es que me faltan 3 años de gimnasio para optimizar y para transformar mi cuerpo por completo. Pero si lo ves solamente como hoy, solamente como el tatuaje que tiene Leo de uno más, es más fácil. Porque son pequeñitas cosas que tienes que hacer, nada más chiquito, solo es hoy, caro, solo, como los alcohólicos, solo por hoy, ¿no? Y así así es un pasito a la vez que tú vas dando sin que te sientas abrumado por todo lo que tienes que hacer. Yo creo que entiendo lo que dices y sí es súper poderoso, pero creo que eso está en un nivel más avanzado. Digo, a lo mejor hay diferentes personalidades, ¿no? A mí me parece que eso está en un nivel más avanzado. Cuando te encuentras abrumado en la dificultad, o sea, a menos que tengas una capacidad de introspección bárbara, creo que puedes tomar esa postura de, bueno, ok, ya, me está cargando la chingada, pero bueno, a ver, ¿qué puedo hacer hoy mejor? A lo mejor y para ti sí funciona, pero al menos para mí no. A mí lo que más me funciona es hacer esta transmutación. Y ojo, lo que a mí me funciona, a lo mejor no le funciona a Armando, o lo que le funciona a Armando, a lo mejor y a mí me funciona, la verdad es que sí funciona, pero ya una vez que ya perdí el estado emocional negativo. En un estado emocional negativo me parece muy complicado renunciar a la dificultad y decir, ok, ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Eso me funciona cuando elimino el estado emocional negativo, ¿no? Seguramente hay muchos tipos de personas allá afuera, ¿no? Y puede ser que funcionen unas cosas, otras, ¿no? Somos 3 personas diferentes. Solamente aquí los 3 somos diferentes y reaccionamos diferentes y tenemos herramientas, cosas diferentes. A veces coincidimos, a veces no. Pero hablo hacia ti, al que está allá afuera escuchándonos. Usa lo que te sirva. Usa lo que te sirva. Solo somos 3 personas que hemos logrado muchos cambios radicales en nuestras vidas y hemos logrado un crecimiento significativo. Mucho o poco, lo único que queremos es compartirte. A mí lo que más me sirve es hacer el cambio de estado emocional. Si estoy embebido en miedo, lo que más te va a servir es destapar el miedo y encontrar por qué tienes miedo. Y normalmente a lo que le tienes miedo es algo que no estás dispuesto a perder. Y eso está muy cerca de ser un porqué fuerte. ¿Sí? Entonces utiliza ese porqué y convierte el miedo en rabia. Y es mucho más fácil accionar desde ahí, desde mi experiencia. Puede haber gente que diga, no, eso es muy negativo. A mí me funciona mucho.
¿no? Así salí de la ansiedad. Y eso genera determinación, al menos en mi opinión. No es algo que utilices a largo plazo, no. Después hay que migrar estados emocionales positivos. De amor, de empatía, de alegría, de plenitud, sí. Pero al menos cuando estás en el hoyo necesitas un combustible que queme duro. Y eso es la rabia. Y eso es el enojo. Y eso es el coraje. Eso es la determinación. Al menos en mi experiencia. Entonces, ya que logras un cambio de estado emocional, entonces sí puedes enfocarte en técnicas más avanzadas, ¿no? Como lo que dice Armando. Renuncio a la dificultad por un momento y solamente me enfoco en el siguiente paso. ¿Qué sí puedo hacer hoy? ¿No? Eso es muy poderoso, en mi opinión, un poquito más avanzado, porque cuando estás metido en el hoyo, no puedes ver, o sea, primero tienes que salir del hoyo para dar el primer paso. Al menos emocionalmente hablando. Por ejemplo, ahí también, digo, hace, ¿qué fue, Brosco? Como 3 días, ¿no? Que vimos un video un fragmento de una entrevista ahí del Dalai Lama. Sí, del Dalai. Sí, sí, sí. O sea, digo, yo ya lo había leído, no me acuerdo si fue en el libro de Eckhart Tolle, pero, o sea, muchas veces también centrarnos tanto en nosotros nos abruma más y o sea, digamos que nos ahogamos solos. ¿No? Y entonces, en este video, o sea, un chavo como de 30 años le pregunta al Dalai Lama, oye, si pudieras darle un consejo a gente de mi generación, de mi edad, que está sufriendo bastantes problemas de ansiedad y depresión, ¿qué le podrías susurrar al oído? Y lo primero que le dice es, mucho yo. ¿Sabes? O sea, inicia la frase diciendo, estás pensando mucho en ti. La clave para solucionar, en este caso desde el punto de vista, digamos, como del Dalai Lama, para solucionar problemas de depresión y ansiedad es bueno, él lo menciona como altruismo. Lo que dijimos Armando y yo es que probablemente la semántica ahí no ayudó, pero algo que yo sí o me gusta compartir es que cuando tú te centras en alguien, o sea, en querer genuinamente ayudar a alguien, vas a ser tu mejor versión siempre. O sea, no veo opción a no hacerlo. Porque si decidiste ayudarlo, o sea, porque sí lo vas a ayudar, no lo vas a ayudar a medias. Es, por ejemplo, si tú vas caminando en la calle y alguien se tropieza, una señora se tropieza, si tú decides ayudar a levantar, la vas a levantar, digamos, como de la mejor manera, genuinamente preocupándote por ella. No la vas a levantar y, cámara, nos vamos, ¿sabes? Entonces también, muchas veces cuando nos sentimos abrumados por problemas, que es más o menos lo que mencioné hace rato, ¿no? Cuando cambias tu atención hacia otro lado, en este caso, por ejemplo, a alguien que ya logró vencer esa dificultad, creas una posibilidad. Tal vez aterrizándolo en algo a nivel emocional, como lo que mencionas, es también muy similar, ¿sabes? Dejas de ver todo lo malo que te está sucediendo y por un momento decides centrar tu atención en tal vez ayudar a alguien, al vecino, no sé, al que está pasando en ese momento, a tus padres, a tu amigo, etcétera. Por un instante dejas de ver la atención, o sea, llevas tu atención de todo lo malo que está sucediendo adentro de ti y por un segundo, por unos instantes, cambias ese foco a alguien que está sufriendo, que está padeciendo y probablemente en ese instante que cambias la atención puede cambiar tu estado emocional. Porque entonces ahora tú estarías buscando genuinamente ayudarle a alguien. Y para ayudarle a alguien tienes que ser tu mejor versión. No lo vas a ayudar desde el miedo, no lo vas a ayudar desde el enojo, ¿sabes? Yo entiendo chido lo del... Híjole, es que es bien complicado. Yo digo que tiene que haber un balance. O sea, porque entiendo lo del Dalai Lama, lo entiendo muy bien, o sea, como la manera en la que lo está diciendo, o sea, la forma en la que lo está diciendo es como sirve a los demás, ¿no? Ve y sirve a los demás, ve, ayuda a los demás, pero digo yo, y es mi opinión completamente personal, y para muchos también va a sonar egoísta, yo lo sé, pero yo digo que tú no puedes, o sea, tú también tienes que ver por ti, cabrón. Tú también tienes que invertir en ti, tú también tienes que amarte, tú también tienes, o sea, tú tienes que estar completo para dar. Sí, totalmente. Yo lo digo
un instante. O sea, no Exacto, digo para que sí. todo el tiempo esté afuera. O sea, para que toda tu atención siempre esté afuera. Exacto. O sea, Pero me porque... refiero para hacer ese catalizador de que tal vez en un instante de mucha oscuridad puedas encontrar luz muy rápido. Sí, sí, exacto. Eso está poca madre. Eso está No lo poderosísimo, sé, ¿no? güey. Porque, o sea, dos cosas muy importantes. Uno, una persona que está en un estado emocional muy negativo, que intenta ayudar, tienes que tener cuidado de no ayudar a alguien que esté en un entorno todavía más destructivo, porque puede ser que te jale. ¿Sabes? Porque es muy fácil que si tú estás en depresión y dices, ok, voy a ayudar a alguien, y te metes a un... Tú estás en depresión y te metes a un hospital psiquiátrico y quieres ayudar a la gente, y, o sea, puede ser que te abrume todavía más, un entorno emocional todavía más negativo, ¿no? Porque no puedes dar lo que no tienes. ¿Sí? Entonces, sí, el estado de ayudar, el estado de ayudar instantáneamente, como lo dice Leo, puede ser que ayude al menos a nivel emocional, pero debes de tener cuidado porque uno, no, como dice Armando, no puedes dar lo que no tienes. Y dos, ten cuidado sí, o sea, ayudar a alguien a hacer, a recoger, a sentirte de servicio, sentirte útil puede ayudar, ¿no? Y enfocarte en los demás. Pero si te metes en un entorno, ¿no? Si dices, no, no manches, a la chingada, mi entorno está muy difícil, me voy a ir a ayudar a la malaria en África, o sea, No, sí, por eso te puede digo, salir es muy mal, ¿no? instantáneo. Al final, por ejemplo, ya eso que estás mencionando ya es, o sea, es dedicarte 100% al servicio. O aunque sea, no, aunque no sea dedicarte 100% al servicio, a lo mejor y es, no sé, dedicarte a ayudar, o sea, es a lo que voy. Ten cuidado de la manera en la que lo haces, ¿no? Ten cuidado de la manera en la que lo haces. Sí, al final nomás es como un bliss de servicio. Y para salir de ese hoyito y Ajá, o ver sea, lo que sigue. O sea, es como un quick fix. Es ándale, o sea, una estás solución en la en calle y chinga. a alguien se le ponchó la Exacto. llanta, vas y le ayudas. Sí, que me Ya, siento mejor, ya puedo pensar de una manera diferente. Ajá, porque de hecho ya. eso también ya lo vimos, o sea, tanto Enrique como yo, no sé si, creo que tú no lo has visto, Brosco, pero eh, el año pasado, en Día de Acción de Gracias, Huberman sacó un podcast que hablaba sobre la gratitud y cuáles son las mejores prácticas. Y la práctica más poderosa, o sea, cuando genuinamente tiene un efecto poderosísimo la gratitud, es cuando alguien te agradece a ti algo. No Puta, cuando sí. tú estás, o sea, o sea, hay dentro de lo que menciona, o sea, de las prácticas habituales de gratitud, pues menciona lo del diario de gratitud, lo de, o sea, como muchas prácticas ya muy comunes, ¿no? El de revisa, interioriza qué 3 actividades hiciste el día de hoy de las que estás agradecidos o que te sucedieron, etcétera. Y sí, de cierta manera sí, o sea, sí genera un efecto positivo. Pero lo que dice Huberman es que el que más efecto genera a nivel neurobiológico, Alguien más hacia ti. ajá, cuando alguien te agradece a ti algo. Sí, porque ahí ya te das cuenta y ya tienes la certeza de que aportaste tu granito de arena, de que hiciste algo bien. Entonces, te digo, o sea, creo que momentáneamente tener esta actitud de servicio, como, o sea, lo que decía, tal vez vas caminando y ves a alguien que se le ponchó la llanta y ayudarlo, eso puede generar, o sea, un cambio de estado muy cañón. Sí, No sí. digo que sea sostenible de todo el tiempo estar buscando cómo ayudar, porque o sea, lo que bien le han dicho, ¿no? O sea, no puedes dar lo que no tienes. No, y aparte también, güey, o sea, no, de aplausos y de agradecimientos tú no vives, cabrón. Sí, claro. O sea, ¿sabes? Entonces sí tienes que tener como un balance y, Al final todo. todos en todo tienes que tener un balance, pero qué bueno que ahorita aclaramos eso porque pues, mucha gente, pues sirvo entonces a los demás, pues no, o sea, no es de que te desvivas por los demás, porque mucha gente desgraciadamente también la pasa mal sirviendo tanto. Yo conozco muchas personas que sirven y sirven y sirven y sirven y nunca reciben nada, güey. Y eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón. Creo que también debes tú, en un momento dado, de decir, ok, sirvo, pero también veo para mí, porque yo también merezco, porque yo también, literalmente, mi mejor inversión soy yo. Y si yo no estoy completo, si yo no tengo, si yo no puedo crear mejores experiencias, si yo no puedo crear mejores contextos, si yo no puedo grabar en un lugar más bonito, ¿cómo chingas voy a hacerle para servir mejor? Y ahí es donde empiezas a decir, yo también merezco. Totalmente. Y digo, Totalmente. es un tema de merecimiento y eso lo dejaremos para otro capítulo, pero tú mereces. Tú eres o sea, lo mejor que puedes hacer por ti
es invertir en ti, en todos los sentidos, en todos aspectos. No te estoy diciendo gastar, ojo. O sea, porque mucha gente decía, bueno, entonces me voy a comprar el coche que siempre... No, o sea, te estoy diciendo invierte. Invierte en tu salud, invierte en tu contexto, invierte en tu entorno, invierte en... Eso es una inversión. Algo muy importante que me gustaría recalcar antes de cerrar, no sé si tal vez todavía hay un poco de tiempo para tal vez una idea más, o no sé si quieran que platiquemos acerca de el poder de visualizarte estando en un entorno diferente, en un estado o un resultado diferente, para que momentáneamente generes la neuroquímica positiva o el estado emocional positivo que genera que puedas más fácilmente accionar en pro de lograr. ¿A qué voy? Si tú dices, no, es que puta, siempre que veo a mi jefe, puta, siempre terminamos del pinche show. Si tú te sientas por un momento y haces un esfuerzo para visualizar, digo, esto puede ser más avanzado, pero no sé qué piensen, ¿no? Es que tengo una relación muy difícil con mi jefe. Ok, siéntate y visualiza cómo sería una relación, cómo se vería una relación exitosa con tu jefe, cómo podrías llevarte mejor, cómo saldría una conversación exitosa, cómo saldría una conversación en la que te aprueban tu proyecto, cómo... Y eso puede poner a tu cerebro en buscar, o sea, va a poner a tu cerebro en un estado emocional más funcional y también va a hacer que tu cerebro busque correlaciones para encontrar este resultado. No sé si me siguen. Esta visualización a corto plazo, hoy, a largo plazo puede ser un poco más complicado, ¿no? Porque muchas veces caemos en la inacción, ¿no? Por estar pensando en la visualización, ¿no? Pero a corto plazo, si tú te sientas antes de iniciar tu día a imaginar o a visualizar un día exitoso, tu cerebro va a empezar a buscar más correlación hacia cómo crear este día exitoso, a que simplemente ir en la inercia y caer en este de delegar tu estado emocional, ¿no? Caer en este error de delegar tu estado emocional en el que dices, puta, ojalá hice un buen día. No, visualiza un buen día antes de que suceda y entonces tú te vas a predisponer a que sea un buen día, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, y va mucho o sea, sí es un poquito más avanzado, pero va mucho en torno a lo que decía Leo al principio. Definitivamente la imaginación es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos, la neta. Porque con esa creamos soluciones. Y si tú empiezas a visualizar, al final de cuentas, de manera subconsciente también, tu cerebro se va a poner a trabajar en cómo le hago para llegar a ese ideal. Entonces te va a empezar a sacar soluciones. Ah, pues es que a mi jefe le gusta que haga esto, aunque lo hago. O es que me enteré o sé que este güey le gusta, no sé, esto. Ah, ok, entonces tengo un tema de conversación para llevarlo un poquito mejor. Entonces, esa manera de visualizar también nos ayuda mucho subconscientemente a comenzar a buscar mejoras o por lo menos soluciones temporales a algo que queremos. El tema, y vuelvo yo lo mismo, es llévalo, o sea, si lo vas a llevar a la práctica, llévalo diario a la práctica. Sí. Porque, o sea, si lo haces un día sí, un día no, solamente cuando tengas un problema, o sea, está más cabrón. El tema es hazlo diario y date cuenta del efecto compuesto. De estar visualizando, estar imaginando cómo sería mi vida ideal, qué me gustaría hacer, dónde voy a estar, con quién voy a estar platicando, o sea, ¿sabes? Y ya nada más yo creo que para, digamos, como cerrar esta idea, el paso que seguirías, desde mi punto de vista, es soltar el resultado. Totalmente. Porque, o sea, deberías hacer las cosas no por el resultado, sino como decían los estoicos, para vivir una vida virtuosa. Que a grandes rasgos, digamos, vivir en este estado de virtud es vivir con excelencia. Digamos que sería como el sinónimo. O sea, que hagas las cosas lo mejor que puedas. Porque donde tú tienes control es en tus acciones, no en el resultado. El resultado depende de muchas circunstancias, muchas variables. Y entonces, probablemente si te enamoras del resultado, vas a perder de vista lo que realmente vale, que son las acciones que hiciste, que en función de esas acciones te convirtieron en alguien más, en alguien mejor. ¿Sabes? Entonces,
Sí, digo que es avanzado, o sea, es más avanzado. No estoy diciendo que sea de inicio, pero creo que un siguiente paso con la visualización sería esa. Sí, o sea, todos los días imaginarte tal vez un entorno mejor, una realidad mucho mejor, pero que en el día donde tal vez crees que va a estar esa realidad y te das cuenta que no es así, no te vayas para abajo, porque eso puede ser fulminante, ¿sabes? Puedes decir, o sea, ¿para qué he hecho 5 años de mi vida esto si no he llegado donde visualicé? Pero Sí. y pierdes de vista muchas otras buenas cosas que sucedieron que probablemente ni siquiera habían pasado por tu cabeza, ¿sabes? Entonces, ese yo creo que sería un siguiente paso. Es poderosísimo eso que dice Leo, porque si sueltas el resultado, sueltas el cómo se ve. El ejemplo más pragmático que tengo es, si tú visualizas un Ferrari y te llega un Porsche, ¿te enojas? ¿No? En otras palabras, cuando visualices tu vida y visualizas, no sé, tienes a una novia, ¿no? Digamos, se llama Ana, ¿no? Por decirlo. Estás con Ana y te dicen, oye, ¿cómo te ves a los 50 años? Ok, pues mira, es que me despierto con Ana y hago esto y hago esto. Ok, y si no es Ana, y tienes la misma relación amorosa, tienes la misma, ¿sabes? Todo igual. Las emociones son iguales, pero no es Ana, es Roxana. ¿Te enojas? Ah, ni de pedo. Entonces, date cuenta que el resultado como tal no es lo que, o sea, no te aferres al resultado, no es tu vida, no es el resto de tu vida con Ana, es una vida llena de amor, una vida con una pareja estable, es una vida ¿sabes? Con una persona que, no exactamente quién, ¿no? Más o menos es a lo que vas, ¿no? O sea, crea en tu mente un entorno en el que, por ejemplo, no, pues es que a mí me encantaría tener una casa en Bosques de las Lomas. Ok, y si es en Tulum, ¿te encabronas? Nah. ¿Sabes? Búscate visualizar un entorno en Es el que yo quería la remadora de aire, cabrón, y tienes la de agua, güey. ¿Te vas a emputar? ¿Te enojas? ¿No? No, o sea, y es parte de mucho de lo que decía Leo, ¿no? O sea, busca estos pequeños resultados, enfócate en todos los progresos que sí, porque cuando llegas a la cima y no te enfocaste en el amanecer en la montaña, en la convivencia antes de subir, en las estrellas fugaces durante la noche, y solamente te enfocaste en llegar a la cima, y la cima no es lo que tú esperabas, la vas a pasar muy mal. Sí. También el dicho dice, el que ama el camino camina más lejos que el que ama el destino. Sin duda. Y eso es muy, 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 muy poderoso. Y yo creo que no se entiende al instante, ¿no? Es algo que hay que contemplar y contemplar y contemplar y contemplar. Práctica, paps. Y es lo que decía Leo, o sea, enfócate en los pequeños resultados que sí obtienes. Porque, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Es que yo quiero tener un gimnasio puta madre. Ah, ok, y si no son mancuernas rojas y son negras, ¿te enojas? ¿No? ¿Sabes? Todo esto, suelta y suelta el resultado, ¿no? Admite que estás teniendo progreso, suelta el resultado como tú lo visualizaste, porque tu creatividad es muy limitada contra lo que el universo puede proveer, ¿no? Si para ti las vacaciones perfectas es tirarte de paracaídas, no sé, en Miami, y te terminas aventando paracaídas en Dubái, ¿te enojas? El mundo y el universo es muy vasto como para que tú limites a tu visión todas las posibilidades del universo, ¿no? Sí. O sea, la frase sería, el universo no está aquí para cumplirte caprichos. O sea, somos nada. Pero, o sea, sí, o sea, o sea, creo que eso es muy poderoso, el simplemente darte cuenta, o sea, el famoso enamórate del proceso, ¿sabes? O sea, como dices, al principio es muy difícil de darte cuenta, pero creo que o sea, se tiene que hacer práctica todos los días, porque si no sucede el famoso, éramos felices y no sabíamos. Sí, eso es... ¿Sabes? Porque digamos que lo rico de la vida es lo que también ha dicho Armando durante todo el capítulo, es vivir este momento, sentir esta emoción que estoy sintiendo ahorita, porque tal vez el día de mañana ya no la puedo sentir, ¿no? Y entonces, o sea, pero no quiere decir que no haya valido la pena vivir. Sí, no. O sea, bueno, o sea, es que volvemos a lo mismo también de dónde está tu atención.
¿no? O sea, no te estamos diciendo que todo el tiempo solo busques el sentir estas emociones, ¿no? O volverte hedonista, no todo el tiempo buscar el placer, sino más bien date cuenta que mientras estás en el proceso y hay dificultades, también hay momentos súper valiosos. Y es como tal vez amaneció, o más bien ahorita sucede mucho, ¿no? Los atardeceres, ¿no? Tal vez estás bajo una bronca, pero de repente decides salir al balcón y te das cuenta que este atardecer está increíble. O sea, y va a ser imposible que se vuelva a repetir. Sí, Y entonces, como dice el Dan Millman, ¿no? También, no hay momentos ordinarios. Siempre está pasando algo, cabrón. Siempre está pasando algo. Pero el concepto que dice Leo es soltar un poco o sea, la abrumación o lo abrumador o el del momento. O lo que tienes en la mente, muy probablemente, ¿no? Porque al final, o sea, nosotros construimos ese resultado bajo imágenes, ¿no? O sea, nos vemos de cierta manera. Pero si nos aferramos a esa manera, a cómo se debe de ver perfectamente, cuando llegue el momento y no cumple mi imagen mental con la realidad, entonces ahí puede haber, o sea, puede perder sentido, ¿no? Pues, y dices, ¿y para qué me esforcé tanto? Si no es como yo lo planeé, como yo lo pensé. Sin embargo, no quiere decir que no valga la pena el esfuerzo a haber experimentado eso, aunque sea momentáneamente. Por eso, justamente por ese concepto, es que tanto me gustan las películas del Señor de los Anillos, que justamente ayer las estuve viendo, ¿no? Hay algo muy poderoso en esto, y eso es que el camino va a terminar. Todo pasa, ¿no? Y la escena final del Señor de los Anillos me parece espectacular, ¿no? Logran todo el esfuerzo, logran toda la batalla, logran todo, ¿no? Y hay muchos momentos en lo largo de la historia donde te recuerdan esto, ¿no? Logran todo, logran salvar al mundo. Regresan a casa, regresan a la comarca y la gente no se dio ni cuenta, ¿no? Sí, su vida sigue igual, güey. Su vida sigue exactamente igual. Y ellos regresan a la comarca y regresan a ser individuos, entre comillas, normales, ¿no? Pero ya no son normales. Ya no lo son. No. Pero voltean a su alrededor y dicen... Teníamos todo y ni sabíamos, cabrón. Exacto. Y viven una vida normal. Al final todo pasa. Al final todo pasa. Sí, pero todo ahí también, pero ahí, y creo que, o sea, tu punto no es para que la gente se quede en su zona de confort. No. O sea, al final porque al final sí valió la pena haber vivido. Sí valió la pena, güey. Por eso a mí se me quedó mucho el otro día hace años que vi la de Troya, ¿no? Con Brad Pitt. La vi hace un par de semanas y se me quedó bien grabado cuando está, ya ves que al principio van a una guerra y empiezan a llamarle Aquiles, y no sale, güey, porque está jetón y está ahí en su cabañita y llega un niño y lo despierta y le dice, señor, es que ya lo están esperando. Entonces el cuate ya se pone su armadura, se sube a su caballo y el niño le pasa su escudo y le dice, señor, la persona con la que va a pelear es el hombre más grande y fuerte que he visto en la vida. Desearía nunca pelear con él. Y él le responde, por eso nadie se va a acordar de tu nombre. Entonces todo el mundo vive en su zona de confort, pero bueno, no todo el mundo, mucha gente vive en su zona de confort, no atreviéndose a hacer lo que podría hacer. Y del otro lado de tu zona de confort, del otro lado de tus miedos, sí, hay muchas dificultades, hay muchos miedos, hay muchos pedos, a veces la vas a pasar más mal que bien, pero ahí también te espera, sí, es temporal, pero ahí también te espera, como decía Leo, una gloria increíble, ¿no? O sea, ¿cómo era la frase, Leo, la de la gloria? No, o sea, a grandes rasgos es lo que le llaman en el estoicismo la eudemonia, ¿no? Que es esta vida de plenitud a través de tener una vida virtuosa o de excelencia y de dificultad. Entonces, cuando combinas, digamos, la excelencia con la dificultad, tienes este estado de plenitud que los estoicos conocían como eudemonia. Entonces, la virtud a través de la dificultad, ¿no? Ajá. Y es por eso que el día de hoy, ¿qué libro nos vas a recomendar, Broski?
El día de hoy les voy a recomendar este libro de Ryan Holiday que se llama The Obstacle is the Way o El obstáculo es el camino. La verdad es que está bastante bueno, tiene varios tips. Por aquí el buen Ryan Holiday, súper estoico. De hecho, tiene uno de nuestros libros favoritos que leemos diario que se llama, ¿cómo se llama? The Daily Stoic. The Daily Stoic. El estoico diario, en donde te da ciertos pasajes, ciertas ideas de Marco Aurelio y de todos estos estoicos que tenían definitivamente una resiliencia mental bárbara, ¿no? Entonces está bastante bueno, justo es de lo que estábamos hablando ahorita, de qué hacer cuando llega una dificultad, cómo te pones, cómo cambia ese estado anímico, ese estado mental, y qué puedes hacer o más bien, ¿qué puedes hacer para atravesar esa dificultad, para atravesar ese bache? Entonces, está bastante bueno, consíganlo, léanlo, es muy bueno, la verdad. Se juega. Se juega el pollo. Pues bien, ya nada más para despedirnos, recordarles a todos los que nos escuchan y nos ven que se suscriban al canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a dejar los links aquí abajo en la descripción, y también es importante recordarles que tenemos una comunidad privada en Telegram donde diario estamos subiendo información sumamente valiosa con tips para mejorar, digamos que el bienestar a grandes rasgos, y vamos a tener bastantes sorpresas dentro de esa comunidad, así que no se lo pierdan, síganos, no se van a arrepentir. Eso, me encanta, va a estar bueno. No se lo pierdan, en el Telegram estamos también mandamos ligas de clases en vivo. Exactamente. Totalmente gratis. Sí. Así que no se las pierdan. Se va a poner bueno, señores y señoras. Se va a poner bueno. See you. Esto fue, señores y señoras, Cambio y fuera. de serie. Chao. Nos vemos. Adiós.